Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una nueva lección gramatical. El presente tutorial estará dedicado a las posiciones de los adverbios en inglés. Y antes de hablar de posiciones y ubicaciones, recordemos que los adverbios son las palabras que alteran, modifican o califican a los verbos y adjetivos. La gramática que ustedes han aprendido en estos tutoriales se ha fundamentado en las 4 reglas gramaticales que ustedes en este momento ven en pantalla. Con estas 4 reglas gramaticales hemos determinado el orden, el ordenamiento de las palabras dentro de una frase en inglés. Y la única gran excepción que hemos visto que altera el orden de estas 4 estructuras es la 5ª regla, que fue introducida en la lección 19. En este nuevo tutorial vamos a ver la segunda y última excepción que modifica el ordenamiento fijado en estas 4 estructuras básicas, es decir, la ubicación de los adverbios. Pero antes de ver los reordenamientos forzados por adverbios, veamos las ubicaciones de los adverbios que respetan nuestras 4 reglas gramaticales básicas. Los adverbios pueden funcionar como conectores, colocándose antes de las oraciones y en esta posición no alteran ninguna de nuestras estructuras gramaticales básicas. Veamos 3 ejemplos. Maybe they will watch a movie. Unfortunately, I didn't have the time. However, you know what to do. Otra opción que respetaría las 4 reglas básicas que ven en pantalla sería que el adverbio fuera el último complemento de la frase. Veamos otros 3 ejemplos. We want to walk outside. The kids wouldn't eat candies every day. The lady got dressed in a hurry. Vamos a llamar a estas 2 posiciones como normales o neutras, porque no nos obligan a reordenar o alterar las estructuras gramaticales con las que hemos trabajado a lo largo de estos tutoriales. En otras palabras, no hay problema con adverbios al final o al comienzo de las frases. Pero hay 3 ubicaciones especiales de adverbios que sí alteran las zonas que en este momento ven marcadas en amarillo. Para evitar confusiones, les voy a explicar la numeración general que vamos a usar para todas las posiciones de adverbios. Las posiciones normales de adverbios, al comienzo y al final, las identificaremos con los numerales 1 y 2. Y las posiciones especiales que veremos a continuación se identificarán con los numerales 3, 4 y 5 respectivamente. Estas 3 posiciones especiales de adverbios no se pueden usar indistintamente o indiferenciadamente. La elección correcta de la ubicación especial del adverbio dependerá del tipo de frase, si es afirmativa, negativa o interrogativa, y también dependerá del tipo de conjugación, si es compuesta o simple. Veamos entonces los 3 tipos de casos y sus respectivas ubicaciones especiales de adverbios. La tercera posición especial de adverbios altera el 84% de las conjugaciones o tiempos compuestos. Esto quiere decir que hay un 16% minoritario de casos de conjugaciones o tiempos compuestos que no maneja esta tercera posición especial de adverbios.
Obviamente, un 16% abarca menos casos que un 84%. Por lo tanto, no nos vamos a complicar la vida y vamos a definir el 84% en unos instantes y por descarte cuando veamos los pocos casos del 16% restante. La tercera opción para conjugaciones compuestas consiste en colocar el adverbio después del verbo conjugado. Esta tercera ubicación especial de los adverbios después del verbo conjugado también funciona para las afirmaciones y negaciones de los verbos que ven marcados con azul, rojo, verde y morado en la diapositiva. Este caso B de la tercera posición especial de los adverbios también podría enunciarse como las negaciones y afirmaciones de la quinta regla. La cuarta y quinta posición especial de adverbios alteran o modifican las conjugaciones o tiempos simples. Y lo hacen de la siguiente manera. La cuarta posición especial de adverbio, que consiste en ubicarlo antes del verbo conjugado, funciona solamente para las afirmaciones simples. La quinta posición especial solamente funciona para negaciones e interrogaciones simples. En este caso, el adverbio se ubica después del sujeto. Esta quinta posición también incluye el 16% mencionado anteriormente, no incluido en la tercera posición. Este caso minoritario puede ser explicado de dos maneras. Por un lado, puede decirse que corresponde a las preguntas de los verbos de la quinta regla, y los cuales ven en la diapositiva marcados con azul, verde, rojo y morado. Por otro lado, este caso también puede explicarse como las preguntas en pasado y presente de todos los tiempos compuestos. Y esto abarcaría las preguntas en presente y pasado perfecto, las frases interrogativas en presente y pasado progresivo, y las preguntas en pasado y presente de voz pasiva. Adicionalmente, esta definición del 16% aclara por descarte el 84% de los casos incluidos en la tercera posición. Es decir, todas las conjugaciones en tiempos compuestos que no sean preguntas en presente y pasado manejarán la tercera posición especial de adverbios. Antes de ver frases que sirvan como ejemplos, quiero resaltar que la quinta regla no maneja las mismas posiciones de adverbios para todos los tipos de frases. Para negaciones y afirmaciones de la quinta regla, usaremos la tercera posición especial de adverbios. Y para interrogaciones de la quinta regla, usaremos la quinta posición especial. Y ya explicados los casos con sus correspondientes ubicaciones especiales de adverbios, veamos algunos ejemplos. Primero, frases del primer caso sin adverbios. La primera es una afirmación en tiempo presente perfecto. They have identified the problem. La segunda es una pregunta en futuro progresivo. Will Linda be telling the truth? Y la tercera es una negación en presente progresivo. Linda isn't telling the truth. Según la tercera posición especial, los adverbios a colocar en estas frases irían después de los verbos conjugados, es decir, have, be e isn't, respectivamente.
They have certainly identified the problem. Will Linda be clearly telling the truth? Linda isn't clearly telling the truth. Y para los ejemplos de la cuarta posición especial de adverbios, veamos afirmaciones simples derivadas de las anteriores conjugaciones compuestas. They identified the problem. Linda will tell the truth. Según esta cuarta posición especial, los adverbios se colocarían antes del verbo conjugado de las afirmaciones simples. They certainly identified the problem. Linda will clearly tell the truth. Y finalmente veamos variaciones de estas frases que correspondan al quinto caso de ubicaciones especiales de adverbios. Primero, una pregunta en presente simple. Do they identify the problem? Segundo, una negación en condicional simple. Linda wouldn't tell the truth. Tercero, una pregunta de la quinta regla, en pasado perfecto. Had they identified the problem? Y cuarto, otra pregunta de la quinta regla, en pasado progresivo. Was Linda telling the truth? Según la regla, los adverbios se colocan después del sujeto. Do they certainly identify the problem? Linda wouldn't clearly tell the truth. Had they certainly identified the problem? Was Linda clearly telling the truth? Y ahí tienen en pantalla dos mismos adverbios, certainly, clearly, en diferentes posiciones especiales dependiendo del tipo de frase. Para la tercera posición después del verbo conjugado, para la cuarta posición antes del verbo conjugado y para la quinta posición después del sujeto. Vamos a terminar este tutorial dedicado a las posiciones especiales de los adverbios con tres aclaraciones finales. En primer lugar, existe una posición totalmente prohibida para los adverbios. Este tipo de palabras nunca y bajo ninguna circunstancia pueden ser ubicados antes de los action recipients. Recordemos los dos action recipients de las anteriores frases. El problema, el elemento identificado por ellos, y la verdad, el elemento dicho por Linda. La peor ubicación que le podríamos dar a los adverbios certainly y clearly sería antes de estos elementos. Por lo tanto, lo más recomendable es nunca colocar adverbios antes de los receptores de acción o action recipients. Ustedes pueden estar preguntándose o pensando que todos los tipos de adverbios pueden ser ubicados en estas posiciones especiales. Para empezar, acá estamos hablando de adverbios que califican verbos, no de adverbios que califican adjetivos. Los adverbios calificadores de adjetivos solamente pueden ir antes de dichos adjetivos. Y hacer la distinción entre estas dos funciones de los adverbios es relativamente sencillo. Veamos dos ejemplos. El músico solamente escucha canciones cuidadosamente seleccionadas. Una película lo suficientemente aburridora como para quedarse dormido fácilmente. Los adverbios cuidadosamente y suficientemente tienen la función de calificar a los adjetivos seleccionadas y aburridora, respectivamente, mientras que los adverbios solamente y fácilmente tienen la función de describir las condiciones bajo las cuales
se desarrollan las acciones de escuchar canciones y quedarse dormido respectivamente. Las posiciones especiales tercera, cuarta y quinta están reservadas especialmente para los siguientes tipos de adverbios calificadores de verbos: adverbios de probabilidad, de modo y de frecuencia. Los adverbios de certeza o probabilidad, como su nombre lo indica, se refieren al grado de certeza de las acciones. Veamos 8 adverbios de probabilidad: definitely, absolutely, surely, undoubtedly, obviously, certainly, possibly, probably. Los dos últimos adverbios, probably, possibly, se refieren a grados de certeza menores en comparación con los 6 primeros adverbios de la lista. Por su parte, los adverbios de modo explican las circunstancias bajo las cuales se realizan las acciones. Veamos ejemplos: carefully, easily, patiently, quietly, nervously, promptly, politely, deliberately. Y por último, los adverbios de frecuencia se refieren a las veces que se repiten las acciones. Veamos ejemplos: always, often, seldom, rarely, hardly ever, never. Y así hemos llegado al final de esta lección gramatical. Volveremos a ver las posiciones especiales de los adverbios en los próximos tutoriales, cuando estemos traduciendo palabra por palabra nuevas frases del español al inglés. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.